Producciones Nacer. Miró lentamente en círculo a sus compañeros de batalla y de viaje. Solo quedaban unos centenares. Parecían agotados y demacrados. La luz temblorosa del incendio los hacía parecer un tropel de espectros. Todos los rostros se habían vuelto hacia la torre de marfil, que con una pira se iban derrumbando sobre sí misma. El pabellón de la magnolia de su cúspide comenzó a arder. Se abrieron del todo sus pétalos y pudo verse que estaba vacío. Luego se lo tragaron también las llamas. Bastian señaló con su espada al montón de brasas y escombros y dijo con voz ronca: Todo es obra de Atreyu, y por eso lo perseguiré hasta el fin del mundo. Saltó sobre uno de los gigantescos caballos de metal negro y gritó: ¡Sígueme! El caballo se encabritó, pero Bastian lo dominó con su voluntad y se lanzó a la noche a galope tendido. Cabalgaba Bastian por aquella noche negra como la pez, a muchos kilómetros de distancia ya, cuando sus compañeros de batalla, que se habían quedado atrás, comenzaron a partir. Muchos de ellos estaban heridos, todos estaban mortalmente exhaustos, y ninguno tenía, ni de lejos, la fuerza y la resistencia inmensas de Bastian. Hasta los gigantes negros acorazados sobre sus caballos metálicos se movían solo con dificultad, y los de a pie no lograban encontrar su habitual paso militar. También la voluntad de Sayide parecía al límite de sus fuerzas. Su litera de coral había sido presa de las llamas en el incendio de la Torre de Marfil. Por ello, con toda clase de tablas de carruajes, armas rotas y restos carbonizados de la torre, se habían construido una nueva litera que, desde luego, más parecía una especie de choza. El resto del ejército venía detrás lentamente, cojeando o arrastrando los pies. También Hicrión, Hisbal y Hidorn, que habían perdido sus caballos, tenían que sostenerse mutuamente. Nadie decía nada, pero todos sabían que les sería imposible alcanzar nunca a Bastian. Él seguía retumbando a través de la oscuridad. Su manto negro flotaba salvajemente sobre sus espaldas, y los miembros metálicos de su caballo gigante crujían y rechinaban a cada movimiento, mientras los poderosos cascos martillaban la tierra. El caballo de Bastian no era suficientemente veloz para él. Quería alcanzar a Atreyu y a Fujur, costase lo que costase, aunque tuviera que reventar a aquel monstruo metálico. Quería vengarse. En aquellos momentos podían haberse cumplido ya con creces todos sus deseos, pero Atreyu lo había impedido. Bastian no había podido convertirse en emperador de fantasía, y eso lo pagaría Atreyu amargamente. Bastian espolió a su cabalgadura metálica más despiadadamente aún. Las articulaciones del caballo chirriaban y rechinaban cada vez más fuerte, pero obedeció a la voluntad de su jinete, acelerando su vertiginoso galope. Muchas horas duró aquella loca persecución, sin que la noche se iluminase. Bastian veía continuamente en su imaginación la Torre de Marfil en llamas y revivía el instante en el que Atreyu le puso la espada al pecho, hasta que por primera vez se le ocurrió preguntarse: ¿por qué había titubeado Atreyu? ¿Por qué, después de todo, no había podido decidirse a herirlo para quitarle a Urín por la fuerza? Y entonces tuvo que pensar de pronto en la herida que había causado a Atreyu y en el aspecto que éste tenía al final, cuando retrocedió tambaleándose y cayó. Bastian volvió a meter en su funda oxidada a Sicanda, que hasta entonces había seguido empuñando. Amanecía, y poco a poco Bastian podía ver dónde se encontraba. Lo que ahora atravesaba velozmente el caballo metálico era una campiña.
Las oscuras siluetas de los grupos de enebros parecían reuniones inmóviles de monjes gigantescos, con capuchas o de encantadores con gorros puntiagudos. Por en medio había peñascos dispersos. Y entonces el caballo de metal, en pleno galope, se deshizo repentinamente en pedazos. Bastian quedó atontado por la violencia de la caída, cuando por fin se repuso y se frotó los magullados miembros. Se encontró en un pequeño enebro, se arrastró afuera. Allí, repartidos por una amplia extensión, yacían las cáscaras de los restos de corcel, como si hubiera explotado un monumento ecuestre. Bastian se puso en pie, se echó el negro manto sobre los hombros y se dirigió sin rumbo hacia el cielo de la mañana, cada vez más claro. En el arbusto, sin embargo, quedó una cosa brillante que Bastian perdió: el cinturón gemal. Bastian no se dio cuenta de la pérdida, ni tampoco después pensó en ella. Y Joan había salvado inútilmente de las llamas el cinturón. Unos días más tarde, el cinturón gemal fue encontrado por una urraca que no sospechó que era aquella cosa brillante. Se lo llevó a su nido, pero con ello empezó otra historia que debe ser contada en otra ocasión. Hacia el mediodía llegó Bastian a un alto terraplén que se levantaba en medio de la campiña. Trepó por él. Detrás había un ancho valle cerrado que, con una pendiente que descendía cada vez más pronunciadamente, parecía un cráter de fondo plano. Y todo aquel valle estaba ocupado por una ciudad. En cualquier caso, podía darse ese nombre a aquella multitud de edificios, aunque era la ciudad más disparatada que Bastian había visto nunca. Sin plan ni propósito, las casas parecían amontonarse como si fueran dados, como si sencillamente hubieran sido sacudidos allí de su saco por algún gigante. No habían calles ni plazas, ni ninguna clase de orden reconocible, pero también los distintos edificios parecían absurdos. Tenían las puertas en el tejado, escaleras en sitios a donde no se podía llegar, y otras que hubiera habido que recorrer cabeza abajo y que acababan en el vacío. Había torrecillas transversales y balcones que colgaban verticales de las paredes, ventanas en lugar de puertas y suelos en lugar de muros. Había puentes cuyo arco se interrumpía de pronto, como si su constructor se hubiera olvidado en mitad de la obra de lo que debía ser conjunto. Había torres curvadas como plátanos y pirámides colocadas sobre su cúspide. En resumen, toda la ciudad producía una impresión de locura.